Principios espirituales. Estamos en el audio 7 de Principios espirituales del gran rabino en Cábala Michael Ben Pesach Pornar. Estamos en el principio número ya 33. Todo lo que el Parzur recibe en el interior se llama la luz interna, interior interna. Y todo lo que todavía no se recibe, pero absolutamente debe de entrar dentro del Parzuf en el futuro, se llama ya la luz circundante. En cada sefirá distinguimos entre dos tipos de luces, que se llaman la Or Pinimí interior y la Or Makif circundante. Porque la luz que se viste dentro de la sefirá, en su centro, se llama del nombre de Or Pinimí, luz interna. Y la luz que no puede estar vestida en su parte interna, debido a las limitaciones que hay en ella, se considera que permaneció en su raíz, sefirás, y recibe un brillo pero a la distancia, la cual es llamada por el nombre ya de la Or Makif, la luz circundante. La Or Makif brilla en dos aspectos, en el aspecto de lo general y en el aspecto de lo particular. El concepto de Sobeb indica una luz circundante general y una Or Makif indica Or circundante particular. Un hecho interesante es que Keter significa una corona, porque él no se viste en los Kelim de la creación, Keter no se viste, sino que lo rodea como corona a sus Kelim desde afuera. Y Keter también se llama la luz circundante, porque lo rodea del Tes. Y por lo tanto aquí se considera que la luz que pertenece al inferior está dividida entonces en dos aspectos, la que pertenece al inferior. Uno es un pequeño grado de luz que recibe de la parte superior al interior del Kli más alto que hay en él, y esta luz se recibe y se llama la Or Pinimí, que se encuentra en la parte inferior, y dos, es toda la medida de luz relacionada con los pasos que permanecen en lo inferior, y que no se puede recibir debido al cambio de las propiedades que tiene lo superior. Y se considera que toda esta medida se mantuvo en lo más alto, y no desciende al inferior y se llama ya la Or Makif. Y se llama así por el hecho de que rodea al inferior, porque brilla de lejos para él, porque él no lo viste, sino que este resplandor es de lejos y disminuido. Está lejos el resplandor y disminuido. Y el aspecto de este resplandor que está distante puede hacer que el aspecto de la viud sea más sutil, que está en el inferior, hasta que llega una coincidencia en las propiedades de todos los aspectos, que están en el inferior, con la propiedad del superior, y entonces podrá recibir toda la luz que le pertenece. Y esto se llama la entrada de las luces circundantes, es decir, las luces circundantes entran y se visten en los Kelim inferiores, que se vuelven más delgadas, y se convierten en todos los aspectos de la Or Pinimí interior. Tanto la luz interior Pinimí como la circundante Makif, Or Makif, están conectadas en 4 etapas. Para las 9 sefirot de Or Yasar, luz directa, están conectados y vestidos con la Or Joser, la luz que se refleja, y se llama Or Pinimí, luz interior. Pero las luces que deben venir antes del Martikun, al final de la corrección, se llaman esas luces circundantes las que tienen que venir, y también se incluyen entonces en esta Or Joser, ya que ellas mismas son Or Joser, como se indicó anteriormente, que están destinados a desarrollarse gradualmente en este transcurso de 6.000 años, y después de ellos hasta la corrección ya final, como se explica en la afirmación que es conjugada. Entonces, es decir, que la Or Makif brilla sobre él y refina su Kelim,
Y no importa cómo resista el Kli, no importa cómo la persona resista el desarrollo, no puede escapar de esto en ningún lado. Ciertamente se vuelve civilizado después de ser un salvaje, y luego esta civilización externa penetra ya en su corazón, y entonces es corregido. Nadie puede escapar de esto, y esto ya está a la luz. Hay todo progreso en el futuro perfecto de lo que viene del inferior. Es asombroso. En este sentido, por supuesto, que todo está absolutamente predeterminado. Pero una persona solo necesita estar de acuerdo con esto y buscar esta coincidencia en las propiedades por sí misma, y no esperar hasta que la Or Makif lo golpee con la luz superior, que constantemente le quiere entrar, a pesar de la resistencia que tiene la persona. Y no tiene lugar donde escapar. Nadie puede escapar de esto, y por lo tanto es más sabio aceptarlo con alegría. Está claro que hay dos luces. La luz que llega a P. La luz que llega a P. La que llega a P, por lo tanto, es más sabio aceptar con alegría. Pero solo esa luz pasa al Parsuf, que puede pasar. A esta luz la llamamos la Or Pinimi, la luz interior, que tiene un masaje en P, pero queda una parte del mundo que no puede pasar, porque no hay masaje en el Parsuf. En principio, la luz siempre pasa al Parsuf, pero inmediatamente sale. Tenga esto en la mente. Nadie puede evitar la luz. Siempre pasa a través de P, completamente. ¿Qué tipo de luz es la que pasa? La luz que debe de pasar, que corresponde a los Kelin que están allí. Incluso si los Kelin no tienen un masaje que sea completo y no lo sienten todo. Todavía pasa instantáneamente, pero la parte de la luz, para la que no hay masaje, desaparece de inmediato y ni siquiera deja ningún residuo de sí misma. Algo, por supuesto, siempre permanece, pero no se siente. La luz que pasa en P, esta es la luz interior, Or Pinimi, interior, y la luz que no pasó no puede establecerse hasta que pasa al Parsuf, por lo tanto ejerce presión sobre el P y quiere pasar, y gradualmente reduce la densidad del masaj a su paso. ¿Pero qué tipo de masaj? Masaj Malhut Mesayamet, el Malhut final, que llega a un lugar llamado el Tabur, y la luz de la Or Makif, que permanece, lo reduce, lo golpea y también quiere pasar, pero el Parsuf no tiene fuerza. Y luego el Masaj Mesayamet, llegando al final, se adelgaza cada vez más, porque no puede soportar esto, y luego ya emana por completo. Resulta como si fuese una situación que es forzada cuando la luz sale entonces del Parsuf, y cuando sale del Parsuf se obtienen los Kelim. Y luego la luz viene otra vez, y se ve obligado a recibirla, y luego a traerla de vuelta. Lo mismo pasa aquí con nosotros. Una persona recibe placer, y luego lo abandona, lo llena, y luego lo elimina, y lo expulsa de sí mismo, y así a lo largo de la vida el masaje se fortalece. Pero cada vez es necesario sacar la luz y expulsarla, porque es imposible estar constantemente en un estado donde la luz entra y presiona. La Or Pinimi, interior mismo, quiere ir más allá a través del Tabur, y la Or Makif, la luz circundante, también quiere entrar. Y se golpean entre sí, y debido a esto se reduce el masaj. Aquí le hablé un poco, en forma elemental, del mecanismo de este fenómeno que es espiritual. Entonces, Mosé sacó sus fuerzas del Bak, de las luces de la Torá, la luz de la Torá de los mundos de Briah, Yesirá y Asiá Biá, la luz del pacto sobre la carne, que sólo la luz puede iluminar el Kelin de retorno. E incluso eso, solo desde lejos, por el resplandor que hay de la luz circundante. Si bien los Kelin de recepción no reciben la luminiscencia que es requerida suficiente para su recorrección y su llenado, por lo tanto permanecen, por el momento, en el barro y la oscuridad de la Exklipot. Y entonces Yeshua bajó el Gar de las luces, el Gar con la iluminación de la luz ya de Jochma,
la Torá que es espiritual, del mundo de Atzilut, o sea, las luces de la Kabbalah, la Torá secreta, la luz del pacto ya en el Ruach, en el espíritu. Y sólo por esto su resplandor del Gar se hace realmente posible así iluminar y corregir también a los Kelim de recibir. Y sólo esta recepción de la luz de Yeshua, por el otorgamiento de sus Kelim de recibir, nos trae la liberación de la esclavitud, no fuerzas puras, cuya acumulación está exactamente en los Kelim de recibir que bajó el Tabur. Principio 34. Todo lo que está en la luz también está en la Resimó, que permaneció de la misma luz, del Tes. Y se sabe que la luz superior, cuando es que se extiende y entonces regresa, se oculta, deja huellas, un sello debajo, por supuesto. Y aquí está esa luz, que se llama Resimó, que permaneció debajo cuando la luz superior salió y fue expulsada, y se ocultó entonces en su fuente. Entonces la luz de esta Resimó permaneció abajo, sin esa luz superior, y luego, debido ya a su distancia, la luz que permaneció allí se convirtió en el aspecto del Kli, porque debido a la difusión de la luz, y luego ya a su expulsión, esto entonces causó la formación de la realidad del Kli. Las luces superiores se relacionan a las luces inferiores en el aspecto como un padre a sus hijos, que constantemente su deseo es apasionado de darles la abundancia, como lo aplicamos nosotros al explicar el aspecto del precepto. Por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre, lo que también es como una chispa del padre que se siente atraída por el hijo, y ella nunca se moverá de él. Él mismo es el aspecto aquí en 10 sefirot, porque el superior deja en primer lugar una pequeña luminiscencia, que se llama la Resimó, para que la luminiscencia hacia el inferior sea atraída desde allí. Es decir, que el Parsuf inferior es atraído por el Parsuf superior, como un hijo de un padre, es decir, que se desarrolla a partir de las propias luces que están en el Parsuf que es más alto. Es decir, gracias a las Resimots, que permanecen en los Kelim del Parsuf superior de sus luces. Ve aquí cuán milagrosamente está hecho el universo, que aquí en la fuente misma todo ya se ha hecho, que ya podemos ver el principio del otorgamiento aquí, que se puede ver en la formación de los Kelim, que el superior, el más alto, cuando se va por cualquier razón, aquí hay una razón que es creativa, podemos tener otra razón por la cual la luz deja el Kli, luego deja el Resimó para brillar sobre el inferior. Por la esencia del Kli se hizo esto gracias a la Resimó, que permanece después de que la luz ha sido ya expulsada, como se explica aquí en las palabras del Rab, y si es así, ambos son iguales en la formación del Kli, y por lo tanto se necesitan dos Zibugin aquí, que se llaman Itlaklut 1, primera mirada, y Itlaklut 2, segunda mirada, porque Itlaklut 1 es la propagación de la luz, y el segundo Itlaklut ella es para la extinción de la luz, que gracias a estos dos aspectos de Zibugin, el peldaño termina el Kli de recibir, y esta es la esencia de lo que está escrito en el Tanaj. Como Hashem se regocija por hacerte el bien, Hashem también se regocijará para destruirte. Por lo que está escrito, me regocijé y me regocijaré. Significa zibuk, que hay un zibuk superior. Retirarse significa la expulsión de la luz, al igual que hay un zibuk superior para hacer el bien, lo que significa la propagación de la luz de arriba hacia abajo, como se mencionó anteriormente, y por lo tanto ambos se llaman regocijo. Todavía hay otro aspecto que es de gran importancia, y consiste en lo siguiente. Pero siempre a pesar del hecho
de que son expulsados, no están completamente expulsados en todos sus aspectos, sino que dejan de sus propias fortalezas y de sus propios aspectos un poco de luminiscencia en la parte inferior, en algún lugar en el que se encontraban al principio. Y esta luminiscencia nunca se desarraiga de allí, incluso durante el ascenso de estas luces, y esta luminiscencia se llama la resimo en esencia, en escrito. Ponme como un sello en tu corazón, como se menciona al final del capítulo de Mishpatim de Saba, página 114, anverso de la hoja. Resimó es como un sello, porque al igual que un sello, después que se lo retira del lugar al que estaba adherido, resulta que este sello deja todo su relieve allí. Nada desaparece, así como el camino de la luz superior, si se propaga a cualquier lugar, a pesar del hecho de que regresa y es expulsada de allí, deja su forma completa allí, incluso un pequeño registro, y no es escasez, y al final debe de regresar y ser revelado en toda su extensión como originalmente. Es necesario comprender las diferencias que existen en los nombres de las 10 sefirot, porque a veces los llamamos por el nombre de 4 etapas, como se mencionó anteriormente, y en otras ocasiones los llamamos por los nombres de Yehidá, Hayá, Neshama, Ruach, Nefesh, y en otro momento lo llamamos con los nombres de Keter, Jochma, Binah, Serampin, que consiste de 6, y Malhut. Por el hecho, esto es que en el momento en que estamos hablando del aspecto de los Kelim en el particular, es decir, solo en el aspecto del material creado, definimos los nombres de las 10 sefirot que están en ellos, por el nombre de 4 etapas, que están en el deseo de recibir, como se mencionó anteriormente. Y cuando hablamos en particular sobre el aspecto de la luz que se usa en estos Kelim, los llamamos el Nefesh, el Ruach, la Neshama, Hayá y Yehidá. Y cuando hablamos solo de los Kelim, pero cuando tenemos que enfatizar la Resimot de las luces que tienen durante el tiempo en que están vacías de la luz que les corresponde, lo llamamos Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malhut, que el significado de estas Resimot es que fueron grabadas, y todo tipo de deseos fueron tallados muy claramente en ellos, que fueron llenados cuando estaban en Ein Sof, y ahora están perdidos de ellos, y por lo tanto permaneció necesariamente deseando y anhelando apasionadamente todos esos llenados y perfección que tenían, y esto se llama la Resimot. La luz deja Resimot en los Kelim de la persona, dejándolos por algún motivo. Si la persona ha pecado o expulsa la luz intencionalmente para que se hagan nuevos Kelim, esta luz siempre deja Resimó, y esta luz es una pequeña vela de la vida eterna. Y sabemos para qué sirve, para que el inferior siempre tenga la oportunidad, después de haber corregido sus acciones, de elevarse de las consecuencias de los pecados a la santidad. Y cuando no participan en la Kabbalah, constantemente preguntan, ¿dónde está el Creador? ¿Hay un Dios? Porque trabajan con su cabeza, en todo tipo de especulaciones religiosas, filosóficas de esta mente terrenal. Mientras que en cada partícula de una persona, en cualquier lugar donde el hombre tiene vida, también tiene esta Resimot de la vida eterna, del Creador mismo. En todas partes están, pero antes que nada, dentro del hombre mismo. Bueno, seguimos con el principio ya número 35. Del 35 ya. Dice, todo lo que desciende del lugar del Zibuk es luz ya reflejada y no luz que es directa, del Tes. Siguiendo el Shinzum y el Masaj, que se estableció en este Kli, que se llama el deseo de recibir, se anuló y se separó, y dejó todo el sistema de santidad. En su lugar, la Or Joser se estableció para convertirse en Kli de Kabbalah, de recepción.
Y sepan que esta es toda la diferencia entre Abia, de Kedusá, de santidad, los mundos Asilubria, Yesira y Asia, de santidad, de Kedusá, y Abia, de Tumá, no fuerzas puras de Tumá, porque el cli de recibir de Abia, de Kedusá, de santidad, esto es de Orjoser, que se establece de acuerdo con la propiedad del Ein Sof. Y Abia, de Tumá, no fuerzas puras, usa el deseo de recibir que ha disminuido, que es la propiedad opuesta del Ein Sof. Y debido a esto son cortados y separados de la vida de las vidas, que es el Ein Sof. Y en esto comprenderán la raíz de la corrupción que se incluye inmediatamente en el plan de la creación, que el propósito del plan de la creación, es que disfrute de la creación, disfrutar de la creación. Lo que, después de todo el desarrollo de los 5 mundos comunes, que ellos son el Adán Kadmon y Asilú, Briah, Yesirá y Asia, Abia, también revelaron las Klipot entonces en los 4 mundos de Abia, de Tumá, los de fuerzas impuras, en secreto. Uno contra el otro lo hizo Elohim. Luego encontramos ante nosotros un cuerpo material que es túrbido, sobre el cual se dice que la intención del corazón de una persona es mala desde su juventud, debido a que toda su alimentación desde su juventud proviene del resto de Klipots. Que todos los aspectos de Klipot y de Tumá, que es un aspecto de la propiedad de solo el deseo de recibir Tumá, que está en ellos, ya que no hay absolutamente ningún deseo de dar en ellos. Y en estos se oponen a él, al bendito es él, que él, el bendito, no tiene absolutamente ningún deseo de recibir. Hashem lo prohíba, y todo su deseo es disfrutar y dar abundancia. Y es por eso que las Klipot son llamadas muertas, porque en contraste con sus propiedades, a la vida de las vidas, encontramos que están separadas de él y no tienen nada de la abundancia del bendito. Y por lo tanto, también el cuerpo, que se alimenta de los restos de estas Klipot, se encuentra separado de la vida y está completamente lleno de impurezas. Y todo esto se debe al deseo solo de recibir, pero no tiene nada de dar, que está arraigado en él. Porque su deseo siempre se revela, para entrar en el mundo y llenarlo en su matriz. Y por lo tanto los villanos en la vida se llaman que están muertos, porque debido a un cambio en sus propiedades, hasta el límite de sus raíces, que no tienen ningún otorgamiento, están separados del bendito y están realmente muertos. Y a pesar del hecho de que parece que los villanos también tienen un aspecto del otorgamiento, cuando dan a la caridad, limosnas y cosas por el estilo, pero se dice de ellos en el Zohar que toda la misericordia que hacen es por sí mismos que lo hacen, que la esencia de su intención siempre es para sí mismos y para su propia gloria. Mire ahí. Sin embargo, los tzadikín, los justos, los que se dedican a la Torá y a los preceptos, pero no para recibir ninguna recompensa, sino para darle placer al bendito Creador, aligeran su cuerpo con esto y le dan la vuelta y lo invierten al cli que tienen de recibir, que está en ellos. En el aspecto lo invierten hacia el otorgamiento, como dijo nuestro santo maestro de bendita memoria, que se revela y se sabe que ni siquiera disfrute mi dedo meñique. Y en esto se fusionan con el bendito, ya que ya sus propiedades corresponden perfectamente a su hacedor creador, sin ninguna distinción. Y esto es lo que los sabios, de bendita sea su memoria, explicaron sobre el verso de la Torá que dice, y él dijo a Sión, tú eres mi pueblo, y explicaron en la introducción al Zohar de la letra Samech Zain, que estás en asociación conmigo, que los justos son socios del Creador, bendito sea Él, ya que Él, el bendito, comenzó la creación, y los justos la completan.
mientras que así convierten el cli de recibir en el cli ya del otorgamiento. Aquí, por supuesto, debemos recordar lo que aprendimos en el Zohar, que uno legítimo de la parte inferior de la pata de la Kaf, si se acuerdan de la letra Kaf, la patita que baja hacia abajo, que si solo hubiera esta forma legal de recibir, como se dice, uno contra el otro hizo el Creador, entonces las clipot solo recibirían de la parte inferior de la patita de la letra Kaf, y sería una forma normal de recibir para Tumá, un sistema de fuerzas no puras, Tumá no puras. Además, no se amplificarían tanto las clipot como ya cubrir la cara del Creador ante los inferiores. Pero una persona aún tendría derecho a elegir. No serían tan fuertes como para oscurecer y ensuciar su cuerpo material. Pero debido al pecado de Adán, la fuerza de estas clipot pudo elevarse de la letra Kuf ya hacia la letra Dalet y comer una esquina de la letra Dalet. Hasadín, de que Gimel, Hasadín, que Gimel le da a la pobre Dalet, Malhut. La Dalet Malhut es pobre. Y estos Hasadín le dan la fuerza necesaria para que pueda existir y sentir así el brillo de la Jochma, ya que Malhut necesita de la Jochma. Y debido a este pecado de Adán, las clipot, ellas pudieron fortalecerse tanto, que ahora tienen todo un sistema de Abía en ellas, Asilubria, Yesira y Asia, de fuerzas de clipot. Y de esto se alimenta el cuerpo, o sea, el deseo de recibir solo para su propio bien. Por lo tanto sabemos que todos los deseos se dan en el sistema de las fuerzas impuras, pero solo cuando reflejan la luz y la recibes junto con la luz directa comprendida, esto solo es bueno para ti, para la construcción, porque estás construyendo tu cuerpo espiritual que pertenece y permanece por siempre. Todo lo demás, todo es tu deseo de recibir, se cumple, no da ningún movimiento espiritual y no deja rastros sobre cuáles construir absolutamente nada. El deseo en sí mismo no significa nada. El deseo es muy importante, por supuesto, pero el deseo en sí aún no es suficiente. Debemos de trabajar en él, en el deseo, en ello. Si una persona nace con talento en un campo determinado de la vida, pero no trabaja en su propia persona, en sí mismo, entonces nada va a funcionar. ¿Con qué frecuencia se puede ver a una persona nacida como una manzana, por ejemplo, físicamente, lleno de salud, fuerte, saludable, y ahora ver lo rápido que termina su vida y no se nos dirá, no lo aprecia? No lo aprecia. Las llagas aparecen rápidamente debido a la bebida, al tabaco, y de repente se fue, incluso a una edad bastante buena, cuando comienza la vida. E incluso antes de esto dicen, todo, la vida, ya no es interesante. En ese momento, como pueden ver, una persona es físicamente débil, y esta salud y fuerza no le fueron dadas, que florece y gradualmente, y recibe vida y vive, y todo resulta para él. La luz que se propaga desde la Ein Sof a la creación se llama con el nombre de Or Yasar, la que viene de arriba desde la Ein Sof, luz directa Or Yasar. Y esta luz se asocia con la creación vistiéndose en la Or Joser, que se eleva desde el Masaj, que se hace hacia arriba. Debido al zibut de acá, al golpe de contacto, cuyo significado se explicará a continuación, y esto se llama con el nombre de unión, ya que esta Or Joser, que se eleva desde el Masaj de la cuarta etapa, captura y cubre la luz superior en el igul de la luz directa. Por lo tanto, en un lugar donde la Or Joser no viste su luz superior, esta luz se considera en relación con la creación como si no existiese, porque no la comprende sin esta prenda, llamada Or Joser.
Y esto se explicará a continuación. Y es como una separación, como una lámpara con aceite, que a pesar del hecho de que la esencia de la fuerza luminosa es atraída para las propiedades del aceite que está en ella, sin embargo esta luz está asociada con el aceite solo por una mecha, y en el lugar donde termina la mecha, la lámpara entonces se apaga, aunque todavía hay mucho aceite allí. Y después de completar la túnica de la Ein Sof, es Binah de Masaj, y arriba, como se dijo. Entonces la Or José regresa y desciende del lugar de Masaj y entonces baja. Y expande este Malhut por 10 sefirot de ella y dentro de ella, es decir, de Keter a Malhut, como las 10 sefirot de Masaj y superiores en Atzilut, es decir, solo al nivel de Binah, que Keter y Jochma están ocultos en ella, como se dijo anteriormente, y estas 10 sefirot son 10 sefirot ya de Briah. Por lo tanto, que las 10 sefirot del nivel de Binah, que superaron al Masaj, las 10 sefirot del Rosh, de la cabeza, están en el mundo de arriba de Atzilut. Y Rab nos habla de ellas. Cuando quiso brillar en Briah, se vistió en Binah, que están en Atzilut. Y las 10 sefirot de la segunda, que se estiraron y salieron debajo del Masaj, se llaman las 10 sefirot del mundo de Briah. En cualquier estado, uno siempre debe proceder del hecho de que hay luz y hay un receptor de la luz. Y la relación entre ellos se rige por el poder de la comprensión del receptor de esta luz. Y la luz tiene la propiedad del otorgamiento. Y por lo tanto el receptor, adaptando sus fuerzas a la luz por la coincidencia en las propiedades, logra la recepción de la luz en sus kelim. Esto se logra elevando la Or Joser, y esta imagen siempre debe estar frente a tus ojos. Y todo lo demás, estos son inventos de personas espiritualmente que son analfabetas, como las religiones, los grupos sectarios, y etc. Todo tipo de estudiosos que son teóricos y demás, que por supuesto persiguen algún tipo de objetivo noble, pero todo esto no es un método para liberar a una persona del yugo de la impureza y el mal, que se da solo aquí en la Kabbalah. Hay un Hok muy inmutable, es muy inmutable. O sea, hay un Hok, una ley inmutable en los mundos superiores, que es inmutable esta ley, que cada peldaño inferior provoca la adición de luz hacia el peldaño superior. Toda esta medida de luz adicional entonces regresa y se transmite entonces al inferior, al peldaño conjugado, que condujo esto. Y en nuestra consideración, ya que desde el Masaj, que está por encima del Malhut del mundo de Atzilut, que lleva la Or Joser a elevarla y a vestirse ya con las 9 sefirot de Atzilut, y los convierte en los Kelim, como se indicó anteriormente, de tal manera que sin ella, sin esta Or Joser, la luz de la Ein Sof no podría haber sido captada y vestirla hacia Atzilut, porque como se sabe, la luz no puede ser comprendida sin que haya un Kli. Debido al hecho de que el Masaj causó a todo ese suplemento, la Or Joser y las 10 sefirot que se mencionan, por lo tanto el Masaj y el Kli de Malhut se expandieron debido a la Or Joser, que regresa y desciende a él, desde el lugar del Masaj y hacia abajo, y atrae a sí misma todas estas 10 sefirot de Atzilut que están arriba, en total similitud e igualdad. Por lo tanto, solo Malhut de Atzilut continúa descendiendo y se extiende a 10 sefirot desde ella, y hacia ella, como las 10 sefirot de Atzilut, es decir, desde Keter hasta Malhut, y se llaman las 10 sefirot del mundo Briah. ¿Qué hace el Masaj de los inferiores? Eleva la Or Joser. El Masaj de los inferiores eleva esta luz Or Joser, la eleva, que luego desciende otra vez, y hace 10 sefirot de Kelim en sí mismo, del Masaj hacia abajo.
Pero primero se eleva la Or Joser de sí mismo hacia arriba, y entonces viste las 10 sefirot de luz entrante que están allí, arriba, y de esta manera hace los kelim en los que es vestida la luz. Es decir, él causa dos cosas, que vienen ahora a la parte inferior. Ahora la Or Joser viene del Masaj y hacia abajo. Hace 10 sefirot de kelim. La Or Joser es la luz de Hasadim, y la luz del superior es vestida ya dentro de ella. En el interior de esta luz que él ha revestido, a lo más alto, pero por supuesto, después del masaj, tiene una calidad ya que es diferente. Después del masaj, la calidad ya es diferente. Entonces es muy importante conocer estos dos aspectos. Cualquier luz entrante, con todo su grosor, hace un zibuk en el masaj del objeto espiritual. Eleva la Or Joser, la reflejada, que tiene algo de fuerza. Puede tener fuerza en una etapa, es decir, eleva el o la Or Joser en una etapa, por ejemplo, para recibir solo la luz del Ruach, y puede tener una gran fuerza para recibir la luz de la Nashama, incluso la luz ya que hay en Jochma, la deja ya. Entonces todo depende de la fuerza de su masaj. Tenga en cuenta que la luz de Gadlut siempre pasa a un objeto espiritual. El Kli siempre está lleno de luz, y el Kli puede recibir de él. Por ejemplo, solo la luz de Ruach, o incluso parte de esa luz de Ruach, por ejemplo, el Nefesh del Ruach, es decir, obtener solo un poco del Ruach. Así que mire, siempre resulta así. Nunca puede ser que pase un poco de luz y al resto nada. La luz es simple e indivisible. La luz pasa completamente al Kli. La luz pasa completamente al Kli que tiene el masaj, que es capaz de mantener una parte de la luz ya en el Kli. Por ejemplo, solo tiene masaj en el Kli Nefesh de Ruach, un Kli que es muy nefel, muy débil. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, la luz completa golpea el masaj y pasa completamente a este Kli, pero al instante, es decir, viene en Gadlut completo, en gran condición. Y todo el naranjai, todas las luces, Nefer Ruach Neshama Hayei Gira, naranjai, llegan a este Kli que es débil, la mayoría de las cuales desaparece de inmediato. ¿Y dónde? Vuela de regreso a la fuente, no tiene lugar en el Kli. Por supuesto, de hecho, él no va a ninguna parte, y no viene a ninguna parte. Dentro de él siempre hay luz, que siempre permanece en su lugar. Pero la siguiente etapa, que precede a la percepción de esta persona, este Kli, llega por completo. Y por lo tanto hay un deseo de sentir más. ¿De dónde viene esto? Porque cada vez viene una luz plena e indivisible en sí misma, pero se va de inmediato, y permanece en sensaciones solo aquello para lo cual hay fuerza en el Kli. Pero él, por supuesto, deja una marca en el Kli. Después de todo, nada se parece en lo espiritual. Y esta marca en el Kli fortalece el deseo de la luz que ha creado esta marca. Y esta es la esencia del desarrollo y el progreso aquí en el trabajo espiritual. Daré un ejemplo muy simple. Hay una manguera larga. Una manguera con que los bomberos extinguen los incendios. Y ahora imagine que vierten agua en un balde doble de 10 litros. ¿Qué pasa entonces? 100 litros de agua salen instantáneamente de esa manguera y el balde solo necesita 10. Y si la manguera está funcionando a plena capacidad, ¿cuánto agua? Tal vez una tonelada. ¿Cuánta agua tal vez da una tonelada? Pero el Kli en sí, en nuestro caso el balde, no siente el resto del agua, solo siente estos 10 litros que caben en él, y luego puede verter en este balde todo lo que quiera, y ya no lo siente, no le agregará nada. Aquí, eso es casi lo mismo que hacemos con la luz. La luz quiere darnos todo, para completar la perfección. En cada momento hay una gran cantidad de luz, y depende de usted cuánto y cómo obtenerla, de su elección personal, de su fuerza de voluntad, del grado de su deseo,
de llegar a la perfección incluso en el Gilgul, en el Gilgula, incluso durante tu vida, durante tu Gilgul. Nada en lo espiritual, en la verdadera existencia, da un deseo simplemente de saber qué es esto. Debe encontrar la conexión de uno con el otro. Todo está interconectado. Por lo tanto, nada ayuda. Todas estas preguntas que se hacen allí, todo sale del cerebro. Y todo va a un lugar, y nunca regresa. Está escrito en Tikkunei HaZohar, expreso, simplificado, por supuesto, parafraseado, que hay la parte interna y la externa. Y si una persona estudia la Torá con la cabeza, esta es la parte interna del estudio, y no puede sostenerse sin la parte externa que lo enmarca. Y la parte externa, el propósito, la intención que es correcta, es el Yirat HaHashem, Yirat Het, miedo del pecado, miedo. Incluso si una persona sabe de manera brillante y lo comprende, dónde está todo ubicado, conoce toda la mecánica celestial, pero no tiene miedo al pecado, entonces esto no es Kabbalah, ni Torá, y no se mantendrá. Es interesante como en Tikkunei de Zohar da un ejemplo de por qué no se mantendrá. Esto se puede comparar con la persona que recibe las llaves de la habitación interior, pero él no tiene las llaves de la habitación externa. ¿Esto acaso lo va a ayudar? Es decir, hay una habitación que es externa y hay una segunda habitación que está dentro. De la misma manera, no ayudará a trabajar solo con la cabeza. Cuando no hay miedo al pecado, y este miedo debe de ser aprendido por uno mismo. ¿Qué es el miedo a pecar? Uno debe de realizar internamente un trabajo espiritual, y sin esto no va a funcionar. Ninguna Kabbalah ni ninguna Torá ayudará a nadie. Por supuesto, el estudio de la Kabbalah debería de llevar a una persona al hecho de que está tratando de entender algo. Su miedo al cielo también debe de crecer en paralelo con él. ¿Por qué? Porque no puedes alcanzar el amor sin el miedo. El amor es más alto, claro, más profundo. Es decir, la unidad, la fusión con el Creador es más profundo. Primero necesitas tener este miedo. Atraviesa la sala del miedo. Malhut de Asilut también se llama el miedo. El Yirat Shamaim, Shamaim es Serampín. Y ella, el miedo a Shamaim, miedo al cielo, miedo a Serampín. ¿Qué significa el miedo a Serampín? Serampín es Hasadín y Malhut es Geburot. Y por lo tanto, Malhut tiene miedo. Y sin esto, uno no puede elevarse a Serampín. Si no es a través del miedo, no a través de Malhut. Es decir, en la propiedad de Serampín ya hay Hasadín y la unión con el Creador, donde está el amor. Y antes de eso, no debe pasar Malhut. No puede tampoco, porque están interconectados. Nadie habla de esto en ninguna academia de Cábala. Para entender esto, uno debe de pasar por miles de páginas de libros verdaderamente espirituales, con el mayor temor al cielo, y aun así, si se lo dan desde arriba. Y si trabajan solo con la cabeza, tratando de obtener solo la llave de oro, pero la sala del miedo, no pases. Por lo tanto, no hay paso del Mahshon. Imposible hacer esto, porque primero debes de tener miedo, tenerle miedo. Siempre tenlo en mente, obsérvalo. Nos quedamos aquí, página 94, Principios espirituales, Escuela de Cábala Aruriana, Gran Rabino Michael Ben Pesach Pornar.